Y antes de ir a ver esos aspectos, una aclaración. Una aplicación, toda aplicación podría estar y seguramente va a usar múltiples DID métodos. Y les doy un ejemplo muy concreto. En el futuro, las aplicaciones verificadoras que estén en los aeropuertos y que van a verificar los pasaportes digitales emitidos por distintos países a nivel mundial. No todos esos países van a usar el mismo DID método. El DID método que va a usar la Unión Europea no es el mismo el que va a usar Estados Unidos o no es el mismo que va a usar Argentina. Todos cumplen con el estándar, pero no son el mismo DID método. Entonces, lo primero que uno debería tener en cuenta cuando se enfrenta, voy a hacer una aplicación que va a usar este tipo de cosas, es tener presente que lo más probable es que va a necesitar usar varios DID métodos en la aplicación. Bueno, ahora, ¿cuáles son los aspectos que uno debería considerar para tomar decisiones de qué DID método es más apropiado para mi caso? Acá antes una aclaración. Lo que yo voy a decir no pretende ser exhaustivo. Yo voy a dar un lineamiento general y lo más importante es que se quede con la idea de que antes de usar un DID método hay que reflexionar un poco en algunos aspectos. Yo les voy a dar tal vez los más importantes, pero hay otros y cada caso es particular y requiere su análisis, ¿no? Y además esto es un mundo que evoluciona rápido, con lo cual lo que digamos hoy, dentro de 2-3 meses seguro que van a haber aparecido otros DID métodos con otras características. A ver, creo que el primer aspecto que uno tiene que tener en cuenta es quién es el sujeto de un DID. Recuerden que un DID puede estar representando a una persona, a una organización o a una cosa. Y depende a quién esté representando un DID, cambian muchos factores, pero tal vez el más importante es el marco legal y el marco regulatorio. Por ejemplo, si yo estoy tratando con una persona y voy a emitirle un DID a una persona, o en realidad no es que yo voy a emitir un DID, voy a asistir a una persona a través de mi wallet, por ejemplo, a que cree su DID, lo primero que surge es las regulaciones de protección de datos personales. El DID es un identificador que se relaciona en ese caso con una persona y por lo tanto es considerado por las regulaciones lo que llaman Personal Identification Information, PII latina. Y como tal, por ejemplo, regulaciones como GDPR en la Unión Europea, una de las cosas que dicen es las personas tienen derecho al olvido. ¿Eso qué significa? Que yo como persona puedo requerir, si le di información a alguien respecto de mi persona, puedo requerirle a ese alguien que la borre, siempre y cuando el motivo por el cual yo le di la información ya no sea válido. Por ejemplo, si yo le di información a un banco porque saca un préstamo y le di información personal, mientras el préstamo esté vigente, yo no puedo ejercer mi derecho de olvido. De hecho, algunos años después de que el préstamo dejó de estar vigente, tampoco,
porque el banco está regulado y tiene que guardar la información por una determinada cantidad de años. Pero en algún momento el propósito de eso se extingue. Y cuando se extinguió, yo ya tengo el derecho de pedir que lo borre. Y el banco tiene que poder borrar. Cuando vuelvo a los DID, dado que el DID es información personal, por ejemplo, si me estoy refiriendo a una persona y no podría guardar el DID en un blockchain, porque el blockchain es inmutable. Y si el blockchain es inmutable, no hay posibilidad de darle a la persona el derecho al olvido. Entonces, este es uno de los primeros factores a tener en cuenta al enfrentarse a la decisión del DID Method. ¿Cómo juega el DID Method en cuestión respecto a las regulaciones? Y si yo estoy frente a una persona o a una institución, me cambia drásticamente la decisión. La Unión Europea, cuando se enfrentó a esto, es curioso porque la Unión Europea venía trabajando en un DID Method que estaba basado en su red blockchain EPSI. Y la misma Unión Europea, obviamente otro grupo dentro de la Unión Europea, llegó a la conclusión de que eso no cumplía con GDPR, es decir, con la regulación de la Unión Europea. Inicialmente creyeron que quienes estaban desarrollando el DID Method creyeron que no iban a hacer esa declaración. Finalmente esa declaración ocurrió y entonces la Unión Europea, en mi opinión, esto no tengo una prueba de lo que voy a decir, en mi opinión, a las apuradas y a último momento tuvo que salir a crear una división en su DID Method. Entonces ahora tienen un DID Method para empresas, que es el original, el que estaban desarrollando desde el primer momento, y tienen un DID Method para lo que se llama personas naturales. Y una de las características es que el segundo no se basa en blockchain. De hecho, es una variante de un DID Method que existe, que es DID Key, Key como llave. Y el DID Key es un método que básicamente lo que hace es, a partir de una clave pública, genera un DID document. Es súper eficiente lo que hace DID Key y para algunas cosas es ideal. Ahora, eso hace que el DID, como se deriva de la clave pública, por ejemplo, no permite ni las funcionalidades más básicas, como por ejemplo rotar las claves. Si yo en algún momento siento que mi clave o sé que mi clave privada está comprometida o simplemente la quiero cambiar por buena práctica, no puedo, porque si cambio la clave privada, cambia la clave pública y por lo tanto cambia el DID.